¿Cuándo debemos confiar en las personas? Confiar en las personas no es una tarea sencilla y sabemos que no siempre es fácil conseguirlo. La confianza la damos porque sentimos que es un valor, algo hermoso, y por esa misma razón es necesario estar alerta y conocer a quien le brindamos nuestra confianza y ver si realmente se la merece. Es importante mantener los ojos y los oídos bien abiertos y seguir el desenvolvimiento de una relación nueva. Confiar en los demás es la clave para construir relaciones felices y sobre todo significativas. Sin embargo, en ocasiones, tras muchas decepciones y toparse con la realidad de nuestra sociedad, cuesta bastante volver a dar ese paso. Esta es una bella historia que nos enseñará a confiar en las personas que nos demuestran ser verdaderamente dignas. En la vida no siempre podemos ir por nuestra cuenta solos y haciendo todo por nuestra cuenta. Por el contrario, el apoyarse en personas que nos quieren, ayudar, puede ser la mejor decisión que tal vez podamos tomar para aligerar nuestra propia carga personal. Acompáñanos en la vida de Analía y Jorge, que nos enseñarán algunas lecciones en esta hermosa historia. De jóvenes ambos estuvieron envueltos en una situación que los obligó a tomar decisiones muy apresuradas en sus cortas vidas. Ambos eran muchachos que vivían en la parte de la ciudad. Sus familias eran humildes y trabajadoras, pero ambos asistían al colegio público. Sin embargo, en aquellas zonas el sistema educativo o de seguridad no era bueno, por lo que muchos jóvenes terminaban igual que sus primos o tíos, haciendo cosas ilegales o con embarazos prematuros. Aquel fue el caso de Analía y Jorge, dos jóvenes quienes no querían verse envueltos en la situación que les tocó vivir, pero que sin duda tuvieron que afrontar. Ambos eran muy inocentes y tontos, creyeron que eran inmunes a todo y que la vida sería buena. Creían que seguían los pasos que todos seguían, pero pronto se dieron cuenta de que en realidad existen las consecuencias, cuando Analía salió embarazada teniendo solo 15 años. Fue un escándalo para ambas familias, ya que todos esperaban que ambos jóvenes pudieran llegar a hacer algo en la vida, pero aquellas esperanzas desaparecieron, especialmente para la familia de la joven, quien la botó de la casa, ya que no querían hacerse cargo de una adolescente embarazada. Por otro lado, la familia de Jorge también estaba decepcionada de su hijo. Estaban muy apenados, pero más que nada decepcionados de que su hijo fuera a ser padre, cuando éste aún era un adolescente. Pero en vez de repudiar sus acciones, decidieron ayudarlo con los pocos recursos que tenían. Dejaron que Analía fuera a vivir con ellos, y el padre de Jorge le pudo conseguir un trabajo al muchacho para que pudiera sustentar la nueva vida que estaba en camino. Ninguno de los jóvenes quería estar envuelto en esta situación, especialmente cuando una de las condiciones de los padres de Jorge para que vivieran bajo el mismo techo era que ambos tenían que casarse. Analía consideraba que aquello era ridículo, pero como no quería ser echada del único lugar en el que la habían recibido, aceptó la condición y cuando ya tenía 4 meses de embarazo se casó con Jorge en una ceremonia muy chiquita y sin invitados, pues ambos jóvenes no estaban celebrando un día feliz, sino las consecuencias de sus actos irresponsables. Las cosas en realidad eran muy incómodas, la casa era muy pequeña y solo tenía 2 cuartos, uno en el que dormían los señores y el cuarto de Jorge, que pasó a ser el cuarto de ambos y donde también estaría el bebé que estaba por nacer. Analía no estaba teniendo un buen momento en esa casa. No confiaba en los padres de Jorge porque parecían demasiado amables, y ella había aprendido que nadie en el mundo era amable, a menos que esperara algo a cambio. La joven estaba realmente asustada de que en cualquier momento algo malo le pasara, pero conforme fueron pasando los meses las cosas iban tranquilas, lo que en realidad ponía aún más nerviosa a Analía. Lo que la joven se dio cuenta conforme pasó el tiempo era de que sus suegros eran unas personas muy religiosas. Los había visto arrodillados frente a su cama por varias horas durante las noches. Analía no sabía qué estaban haciendo, pero como no le importaba, solo los ignoraba. Y como Jorge no pasaba mucho tiempo en su casa y su suegro se iba todo el día y regresaba siempre muy tarde, ella era obligada a pasar tiempo con su suegra. Pero nunca llegaron a mantener una conversación completa, porque Analía se mostraba muy cortante con ella. Un día, mientras ella veía las noticias sola en la noche, se encontró con un reportaje acerca de algunas desapariciones que habían sucedido en la zona.
y los que eran las víctimas eran pequeños niños quienes habían sido por última vez vistos mientras jugaban en las calles o cuando regresaban de su colegio. Analía realmente se asustó mucho. Sabía que esa zona era peligrosa, pero nunca pensó que cosas así podían estar sucediendo. Así que desde ese momento, la joven empezó a ser un poco más paranoica respecto a todo. Evitaba salir de la casa y cuando lo hacía trataba de no llamar la atención de nadie. Además, en casa, empezó a ver las acciones de sus suegros muy sospechosas, ya que el señor regresaba siempre tarde con su ropa sucia y de color rojo, y como ambos se la pasaban encerrados en su habitación durante tanto tiempo, eso también les resultaba muy sospechoso a ella. Aquellas cosas hicieron que la pobre joven empezara a imaginarse cosas raras e incluso llegó a la conclusión de que ellos eran las personas culpables de las desapariciones de aquellos niños. Analía intentó hablarlo con Jorge, pero él solo se rió de ella y le dijo que estaba perdiendo la cabeza, ya que el estrés del embarazo la estaba volviendo loca. La joven embarazada se sintió muy ofendida por eso y su mente empezó a crear historias muy descabelladas que hicieron que ella estuviera muy paranoica. Así que cuando un día todos habían salido de la casa y Analía se había quedado sola, decidió entrar al cuarto de sus suegros. Ella sabía que en ese lugar encontraría pruebas de que ellos estaban relacionados con algo y que ella tenía razón. Al entrar en el lugar, se dio cuenta de que todo era normal, pero cuando empezó a buscar en los cajones se dio una gran sorpresa. Había ropa de bebé y ropa de niños en varios lugares escondidos por toda la habitación. Se asustó mucho. La joven, quien empezó a hiperventilarse, empezó a pensar en todo tipo de cosas, ya que pensaba que había descubierto a los responsables de todas aquellas desapariciones y toda esa ropa era la prueba, la evidencia de que ellos eran los culpables y autores de todo eso. Pero tanto fue el impacto y shock de encontrar aquello que su presión disminuyó, causando que Analía empezara su trabajo de parto. Y en ese momento en el que estaba completamente sola, la joven nunca se había sentido más asustada. Los dolores del parto llegaron pronto y el cuerpo de la muchacha estaba muy débil. Pensó que en ese momento fallecería por los dolores que sentía, pero de pronto sintió como alguien la levantaba del suelo y la llevaba hacia una cama. Cuando se dio cuenta, vio que era su suegra, quien acababa de llegar a la casa y quien al ver a Analía en el piso, agarrando su vientre, supo lo que estaba pasando, así que sin dudarlo la ayudó. Y horas después un bello bebé llegó al mundo en aquella casa, pero incluso luego de todo, Analía quería irse de aquel lugar, porque pensó que ellos eran malas personas, pero su suegra, quien supo que la joven había pensado algo incorrecto, decidió adelantarse antes de que ella hiciera algún señalamiento y le explicó: aquella ropa que encontraste pertenecía a nuestro hijo, el hermano menor de Jorge, quien falleció hace muchísimos años, cuando era aún un pequeño niño. Nunca desechamos sus cosas porque no queríamos olvidarlo, y ahora que este lindo niño llegó a nuestras vidas, queríamos darle aquellas cosas como regalo. Entiendo que no hayas confiado en nosotros y te hayas hecho ideas equivocadas, pero queremos a nuestro hijo, a ti, y ahora queremos a nuestro nieto. Te dimos tu espacio al principio porque queríamos que te sintieras cómoda, como para formar parte de nuestra familia. La mente de Analía por fin se calmó y dejó de crear tonterías al entender que estas personas en realidad eran buenas personas y que todos sus miedos solo provenían de sus malas experiencias con las personas que había conocido en el pasado. Así que finalmente decidió darse una oportunidad para tener a las personas que la querían en su vida, también tenerlas en la suya, y criar a su hijo en un ambiente que ella misma hubiera deseado tener, un ambiente con mucha paz y calor familiar. Al final del día, ¿cómo confiar en lo que está sucediendo si la realidad está llena de tensiones, de miedos y de infelicidades? Hay que tomar conciencia. No se trata solo de saber identificar a esos enemigos exteriores que nos hacen daño,
a esos tiburones que nadan entre mares revueltos, sino de saber conectarnos con nosotros mismos para recuperar la confianza, para aferrarnos un poco menos a las preocupaciones y permitirnos ser más libres, soltar y tomar plena conciencia del aquí y ahora, integrándonos en nuestro ser más interno. Esperamos que esta historia haya podido brindarles un mensaje hermoso y sobre todo una buena lección. Si este video les gustó, no olviden hacérnoslo saber dejándonos un like y su opinión en la sección de comentarios. Hasta aquí el video de hoy, mis queridos oyentes. Yo soy María José Cisneros y esta fue una historia más para su canal favorito, Sentimientos Encontrados.